Elba nos acompaña esta noche. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estamos desarrollando mucho todo el tema en estas semanas muy preocupante del accionar de la justicia en la Argentina. Estamos viendo cómo se ha denunciado en los últimos días, un tema que vos estás siguiendo también mucho, ¿no? El nuevo encubrimiento sobre el atentado a la AMIA, las denuncias contra Garabano, ¿no? Y bueno, esto de prisiones preventivas, gente que va, otra que no, la doble vara permanente. ¿Cómo lo estás siguiendo? Sí, lo que vemos claramente es un proceso de encubrimiento del encubrimiento. Hace 2 años, 1 año y medio, se está desarrollando un juicio en Comodoro Pi sobre la base de que un ex juez, Galeano, junto con el expresidente de la DAIA, Beraja, junto con Jorge Fino Palacios, que fue titular de la Policía Metropolitana, sí, que formó Macri apenas asumió en la segunda periodo en la ciudad. Frente a todo eso hay una columna de humo construida sobre la base de un nuevo encubrimiento, que es lo que Nisman acusó y que Bonadío retoma. Evidentemente, curiosamente, pasa en el mismo momento, donde cuando se da un juicio en Comodoro Pi aparece una acusación de encubrimiento que a las claras, por lo que dijo Nisman, que suponía la caída de las alertas rojas, por un lado, y negociaciones con Irán, ambas cosas, tanto Interpol como los organismos comerciales internacionales, demuestran que es falso. O sea, tenemos un encubrimiento muy fuerte que pretende ocultar un juicio que se está desarrollando, donde, por ejemplo, un ministro de Justicia, Garabano, está apadrinando a los 2 exfiscales que fueron cómplices del encubrimiento, a Mullen y Barbaquia. Estamos viendo claramente como la DAIA y la AMIA protegen a Beraja, el expresidente de la DAIA, también acusado y que fue parte de un encubrimiento que consistió básicamente en pagarle a Tejeldín para que diga que fueron unos policías de la provincia de Buenos Aires, y eso generó... Adelante de un juez. Efectivamente, con la complicidad de un juez. Con la complicidad de un juez. Pero significó, esto es lo más grave, claro, que lo vemos nuevamente estos días, que significó que gente estuvo preso muchos años, sí, claro, como también, y curiosamente, ahora Khalil, D'Elia, Zanini, etcétera, en la misma lógica, es decir, gente que es absolutamente inocente, que está siendo encarcelada, y aquellos que, como Galeano, tienen pedido de prisión de 14 años, están libres. Están libres. Sí, las contradicciones, ¿no? Ahora, lo inentendible, o tal vez para vos es más entendible, ¿por qué la comunidad judía también se apresta? Porque dicen querer saber la verdad, y del juicio por encubrimiento, llamativamente, se mantienen al margen. No se mantienen al margen, están absolutamente cómplices. Pero, primero aclaremos que eso que se llama la colectividad judía no es una única cosa compacta. Hay un sector de la colectividad judía, que es la derecha de la DAIA, que expresada por la DAIA y la AMIA, que es un 20-30% de los argentinos judíos de la Argentina. Sí. El 60-70% del resto de los judíos argentinos no tiene nada que ver con... La DAIA y la AMIA son parte de la Alianza Cambiemos. Son partidos políticos que son parte de la alianza que está en el poder. Está clarísimo que no tienen nada que ver con los orígenes en los cuales fueron formados a finales del siglo XIX la AMIA o en 1935 la DAIA. En el primer caso como una mutual para administrar entre otras cosas, un cementerio, y en el segundo caso la AMIA, que fue generada para luchar contra el antisemitismo y los nazis. Díganme, ¿qué tiene que ver la AMIA y la DAIA de eso que fueron fundados con esta actitud de persecución a exfuncionarios y militantes populares? Evidentemente son parte de una alianza local con ecos geopolíticos. Porque ahí, la verdad que uno no entiende, porque a la DAIA y a la AMIA pareciera que lo único que le interesa es el tema Nisman, el juicio por encubrimiento, donde se tendría que saber la verdad. Incluso ha trascendido de que no van a pedir condenas. No, están persiguiendo a los jueces, algunos de ellos judíos, curiosamente, como la fiscal o la jueza, están persiguiendo a los jueces que liberaron a Zanini, que liberaron a D'Elia, claro, están persiguiendo. Es decir, lo que hay que agregar es que la AMI y la DAIA se visten de judíos para hacer política. Ahora, Jorge, ¿hay confianza en este tribunal oral? Porque si bien pasa todo esto, hay un tribunal oral, hay una fiscalía que ya acusó a casi todos, menos al Fino Palacios, tengo entendido. Sí. ¿Hay confianza en que pueden condenar? La realidad objetiva es que lo que estamos viendo
en el marco de cierto blindaje mediático sobre el cual se está desarrollando ese juicio hoy en Comodoro Pi, que no trasciende. Se busca que no trascienda. Exacto. Porque lo que se está buscando, obviamente, es que en vez de 14 años que pidió la Fiscalía para Galeano, le den 5 y no haya un escándalo por eso. Y que un tipo como Beraja, que realmente es más responsable que nadie, porque es quien debiera haber protegido a las víctimas, le estaban pidiendo 1 año, 2 años y que quede absolutamente libre. El objetivo, básicamente, es pasar lo más desapercibido posible para que esta gente quede libre. ¿Y por qué este nuevo encubrimiento? Obviamente yo creo que esto tiene mucho que ver con aspectos geopolíticos internacionales que están presionando muy fuerte la derecha republicana, la derecha israelí, que necesitan que el juicio nunca se haga, porque si el juicio nunca se hace, tenemos un culpable permanente llamado Irán. Más allá de quién fue o quién no fue responsable. Esta semana era muy interesante ver en esto que vos estás comentando. Aparentemente llevaron a un grupo de periodistas argentinos a entrevistar a un supuesto arrepentido que después dice que nunca fue. ¿Te acuerdas lo que veíamos? ¿Cómo era? Muy gracioso el título, que no coincide con la lo hemos charlado acá con... Efectivamente, el título decía una charla con un integrante del Hezbollah, el Partido de Dios del Líbano, y en otra de las notas con esta misma persona hacían un ex terrorista, y él en todo momento dice: yo no tengo nada que ver con el terrorismo, yo no fui miembro de esa organización. Lo único que le importaba a los periodistas argentinos que entrevistaron a esa persona en el Estado de Israel era llegar a la conclusión de que el Hezbollah participó en el asesinato de Nisman en relación con el gobierno anterior. Porque última pregunta le decían: ¿y Hezbollah puede haber participado del asesinato de Nisman? Y esta persona decía: bueno, sabe que no estoy enterado, no sé nada. No sabía quién era Nisman. No sabía quién era Nisman. Pero ahora que usted lo dice, puede ser. Esto es muy infantil, digamos. La realidad objetiva es que tanto la derecha israelí como la derecha republicana bombardearon fuertemente el tratado de Estados Unidos con Irán, el 5+1, que se aprobó en el año 16. Barack Obama. Barack Obama, efectivamente, hoy por hoy Trump lo quiere dar de baja, está presionado y no logra, porque hay otros 5 firmantes del Consejo de Seguridad, 4 de ellos. Es decir, y esto tiene que ver, porque Nisman participó de una lógica geopolítica con Estiuso y con otros actores para bombardear aquel proyecto también de acuerdo y de desnuclearización y de pacificación. Hay sectores en la Argentina, en Estados Unidos e Israel que les conviene la guerra. Que les conviene la guerra porque viven de la venta de armas, porque necesitan situaciones belicistas y conflictivas de alguna manera, y Nisman fue parte de esa entramada. Obviamente lo dejaron colgado de un pincel, creo yo, absolutamente, la causa por la cual le habían garantizado que Estados Unidos lo iba a apoyar, y un ex integrante del FBI, Ronald Noble, dice 2 días antes, curiosamente, que se suicida, creo yo. Nisman dice: Nisman miente. Y el día anterior a que aparezca el cuerpo del fiscal, el señor llama 30 veces por teléfono a Estiuso, pidiéndole las 30 horas de grabación que había prometido que iba a llevar el lunes, cosa que no aparecían. Cualquier personaje de esos que entra a jugar un juego que no maneja, empieza la desesperación de pedir un revólver a cualquiera, cosa que efectivamente hizo. Bueno, Jorge, gracias como siempre. No, por favor, es muy interesante escucharte. Bueno, nos vamos a la primera pausa. Nos podés acompañar con el hashtag La Plata Afuera. Este papelón y la vergüenza que ha cometido el ministro Aranguren, que reiteró que tiene su dinero en el exterior y que no lo va a traer en tanto y en cuanto la Argentina no recupere confianza. Hace 3 años que es ministro de Cambiemos y dice que la Argentina no se ha recuperado la confianza. Pausa, nos metemos enseguida con la economía. ¿Lo peor ya pasó o lo peor está por venir?